Muy buenos días, muy buenas tardes. Les habla el profesor Juan Malpartida Ceballos, esta vez para compartir una de las grandes obras de la literatura realista que es Madame Bovary de Gustave Flaubert. Pero hablar de Madame Bovary de Gustave Flaubert implica primero conocer los postulados del realismo y saber con exactitud en qué momento nace el realismo. El primer concepto que debemos de saber sobre el realismo es que este movimiento surge en Francia con el escritor Stendhal y su obra Rojo y Negro el año de 1830. Pero vamos a avanzar sobre el realismo. En sus dos vertientes fundamentales del realismo tenemos la vertiente psicológica, que es la introspección del alma humana. Es el escritor que penetra en la conciencia para analizar la conducta, esa conducta anómala que atrae a los escritores. Y la siguiente vertiente del realismo es esa visión casi fotográfica de la realidad. Es decir, los escritores del realismo francés hablan mucho y analizan mucho sobre la vida de la gran burguesía. No se habla tanto del pueblo, sino de la burguesía. La soledad, las miserias, las ilusiones y la fantasía de esa burguesía que era la sociedad a la cual estaba dirigida la literatura y desde donde se producía la literatura. Entre los escritores destacados de Francia tenemos, ya les dije, al padre del realismo Stendhal, cuyo verdadero nombre es Henry Bailey, que en el año de 1830 le dijo al romanticismo hasta acá no más, con una obra denominada Rojo y Negro. Luego está el escritor Honorato de Balzac, luego está Gustave Flaubert, y también tenemos a un escritor que es Émile Zola. Pero el escritor Émile Zola no solo fue del realismo, sino que también él es parte de una corriente prima hermana del realismo que se denomina el naturalismo. ¿Y qué cosa es el naturalismo? El naturalismo es una visión científica de la realidad, es rasgar la realidad. A través de la corriente positivista, los escritores del naturalismo trataron de explicar científicamente la estructura social y las causas de la conducta humana. Entre las características que ya hemos mencionado de las dos vertientes del realismo, tanto en lo psicológico como en lo social, también tenemos la visión objetiva de la realidad. Otra vez está la tendencia del racionalismo, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, el realismo fue un movimiento literario de mediados del siglo XIX, nacido desde la burguesía, para analizar los problemas, no solo sociales, sino también los problemas psicológicos que asonaba o sonaban e imperaban en ese tiempo. Bien, tenemos al gran Stendhal, al padre. En su obra Rojo y Negro, a través de un personaje llamado Julián Sorel, se analizó la conducta social y la conducta psicológica de este personaje. Era un ser que tenía en su espíritu el sentido del arribismo. No le importaba qué medios utilizar, qué métodos utilizar, lícitos o vedados, para llegar a una posición social. Al final, después de matar a la esposa del alcalde, este personaje principal, Julián Sorel, es llevado a la guillotina y asesinado. Honorato de Balzac, otro de mis escritores favoritos y de los grandes escritores del realismo, Honoré de Balzac tiene una obra que marca la vida de quien lee o quien escucha el argumento. Esta obra se llama Papá Goriot.
Es la historia de un personaje llamado Goriot que tiene dos hijas y que lega su fortuna a ellos, les adelanta la fortuna con la idea de que ellas lo van a apoyar económicamente, pero sobre todo, él no le importaba tanto el apoyo económico, sino el cariño. Cuando él ha logrado pasar toda su herencia a propiedad de sus hijas, ahí viene la maldad. Las hijas lo abandonan en un asilo, tanto así que ni siquiera el día de su muerte las hijas van a enterrarlo. Mandan al chofer y los choferes lloran no solo por la muerte de papá Goriot, sino por no entender cómo unas hijas a quien el padre ha legado toda su fortuna deciden no ir porque tenían otros compromisos burgueses. Papá Goriot es una bofetada a la hipocresía de muchas hijas y de muchos hijos en medio de una sociedad arribista. Alejandro Dumas, el gran Alejandro Dumas, hijo de Alejandro Dumas, autor de Los Tres Mosqueteros y también El Conde de Montecristo, pero en este caso hablamos del hijo y nos ha dado una gran novela, casi bordeando con el naturalismo, una novela que atrapa por su trama psicológico, por su trama un tanto prohibido. Es la historia de una prostituta, Margarita Gautier, cuya manipulación de los hombres la hace ver como una mujer frívola. Al final, Margarita Gautier es amado por un hombre que deja todo por irse con ella. Pero Margarita Gautier sabe que es imposible que puedan amar a una prostituta. Y ella al final miente, diciéndole que le engaña, hasta que este hombre la abandona y Margarita Gautier muere, siendo odiada. Pero al terminar la obra, él descubre las verdaderas muestras de cariño. Esta novela, La Dama de las Camelias, no solo ha inspirado muchas películas, sino también ha inspirado muchas obras de teatro y nos ha llevado a la reflexión sobre el drama de las mujeres que tienen una vida liberal, pero que para ellas está negado el amor verdadero. Así como estos grandes escritores, llegamos ahora al escritor que nos reúne el día de hoy. El día de hoy estamos para comentar la obra del gran Gustave Flaubert, uno de los escritores que trabajó mejor el lenguaje, que se profundizó en la psicología femenina, en el drama humano, también en la sociedad, pero más escarbó en el drama humano. No en vano, nuestro premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, en una de sus tesis que hizo en Europa para graduarse de doctor, analizó la obra de de Gustave Flaubert. Su título de su obra se llama Madame Bovary y la orgía perpetua, que fue un análisis que hizo Mario Vargas Llosa con respecto a uno de sus escritores que le marcó como escritor. Madame Bovary es una historia que mezcla romanticismo y realismo. Claro que nos situamos mejor en el realismo. Trata de una dama cuyo padre, un hombre del campo, que desea que ella tenga una buena educación, la ha enviado a un convento para que se eduque, como era el pensamiento de muchas personas en el siglo XVII, siglo XVIII hasta el siglo XIX, que la buena educación se daban en los conventos. Y en los conventos, Emma Bovary, primero era Emma Rowalt, antes de ser Emma Bovary, porque Bovary es el apellido de su esposo. Cuando ella era Emma Rowalt, en el convento aprendió a leer sobre todo novelas románticas y se quedó prendado de las novelas románticas porque le permitía soñar, elucubrar, buscar salidas para su vida aburrida que ella tenía en el convento y soñaba con el príncipe azul.
Así que en el convento ella leía novelas románticas tras novelas románticas, hasta que su padre le dijo que la necesitaba y ella fue al campo. Y estando en el campo, su padre sufrió un accidente y ella mandó por un médico que acababa de enviudar. Era el médico Charles Bovary, que va a atender al padre. Es entonces que esta señorita, aún joven, 19 años, Emma Rowald, se enamora del médico de 39 años de edad llamado Charles Bovary. Recuerden que ella es romántica. Pensó que al conocer al médico Charles Bovary estaba encontrando al príncipe azul de sus sueños. Fue así que en esas idas y venidas se enamoró, entre comillas, pero en realidad fue pasión, porque las pasiones, recuerden que tiene un tiempo, que se acaba muy rápido como un fósforo que se enciende. Y así fue una ilusión, se casó ilusionada y se fue del campo, de su vida, de los animales, de su vida de chacra, y se fue a un pueblo con el médico y ella decía, es un médico, voy a pasar a otra condición social. Qué hermoso ser una mujer casada. Pero esta ilusión, lamentablemente, se fueron a vivir a un lugar denominado Tostes, donde él era un médico de pueblo, y ahí empezó su vida de mujer casada. Pero a los pocos meses, ya entenderás, a los pocos meses, muy pocos meses de haberse casado, Emma empezó a sentir el aburrimiento que siempre había sentido porque la realidad no encajaba en su alma. Ella era una mujer romántica y fue entonces que su esposo, como atendía a algunas familias aristocráticas, fue invitado a un castillo enorme y le compró una bonita ropa a su esposa, Emma, ahora sí era Emma Bovary. Se dirigieron a esta fiesta y ella sí dijo, acá yo encajo, este es mi mundo, yo he nacido para ser una mujer de esta clase social. Y empezó a mirar jóvenes muy cercanos a su edad que la miraban. Incluso se le acercó un varón llamado Rodolfo y la sacó a bailar y ella se empezó a ilusionar. Claro que el marido dormía porque ni bailar sabía. Y ella sí sabía bailar, sí sabía reír, sí sabía cómo entablar una conversación. Pero la fiesta acabó y se le acabaron los sueños y tuvo que regresar a su humilde hogar. Es acá cuando empieza a surgir en su alma la decepción y la famosa pregunta del por qué me he casado, por qué me casé, esto no me gusta, y empezó a odiar su vida matrimonial. Es ahí entonces cuando el marido le propone partir a otro pueblo más grande, con la idea, quién sabe, si ella pueda un poquito dejar de lado su aburrimiento y pueda empezar a amar al esposo, que era una buena persona, una sana persona. Fue entonces que la noticia del embarazo la emocionó un poco, pero en el momento que dio a luz y tuvo a su hija de nombre Berta, ella no la quiso criar, porque ello implicaba que ella se convirtiera en ama de casa. Y ella decía, yo no he nacido para ser una ama de casa. Entonces le pidió al marido contratar una nodriza, pero ni siquiera al final aceptó una nodriza, sino llevaba a su hija durante 6 días, hasta 7 días de la semana, para que su hija se criara en ese lugar y ella solamente iba a visitarla por horas los domingos. Y así su hija Berta fue creciendo en un hogar adoptivo. Ella no quería ser madre, hasta incluso llegó a odiar su sentido de maternidad. Pero en ese pueblo más grande conoció a un joven soñador, del cual
ella se va a enamorar y él también. Venía a jugar cartas a la casa. Su marido se quedaba dormido y ella hasta altas horas de la madrugada, mientras apenas se rozaban los dedos, no tenía más que ojos para León, un joven que estaba por un breve tiempo en ese espacio porque él estudiaba en Francia, en París, derecho, y la ilusión de Emma ahora sí encajaba con este su príncipe azul. Pero no se llegaron a decir. Los dos sabían que estaban enamorados, más indudablemente la señora Bovary. El marido nunca se dio cuenta de esto, hasta que León tuvo que marcharse y su ilusión de mujer enamorada tuvo que diluirse. Fue entonces que el esposo, para que ella no perdiera la sonrisa, pidió que viniera un hombre llamado Lurox que traía toda clase de chucherías, toda clase de productos, de telas, de candelabros, y ella empezó a comprar. Ahí empezó su vicio por las compras. Pero aún así, ella seguía hundida en el fracaso, hundida en la decepción, en la tristeza profunda. Hasta que un día, un hacendado muy joven y muy simpático, Rodolfo Boulanger, envió a su criado para que traigan a un médico, porque uno de sus criados había sufrido un accidente. Y en una de sus idas y venidas, Rodolfo conoció a Madame Bovary y surgió una relación apasionada y desbordante. Pero Madame Bovary siempre cometía el error de enamorarse a cambio de nada, sin pedir nada, totalmente ciega, mientras que Rodolfo sabía que su amor con ella no iba a durar, pero la llenó de ilusión. Madame Bovary era como una niña que se llegó a ilusionar. Incluso ella estaba dispuesta a abandonar al esposo y a la hija, y se lo dijo sin miramientos a Rodolfo. Tú solamente dime en qué momento nos vamos y yo dejo todo. No me importa mi esposo, no me importa mi hija, solo me importas tú. Es decir, el exceso de la pasión. Fue así que Rodolfo se empezó a aburrir, pero le seguía la corriente. Y un día quedaron en escapar y le dijo en la madrugada, entre las 12 y la 1 de la madrugada, traes tu maleta y nos vamos para siempre. Emma, nos vamos para siempre. Emma escribe una carta de despedida para su esposo y parte. Con qué desesperación. Y nunca llega el carruaje a recogerla. Y cuando va a la casa de Rodolfo, a la hacienda, encuentra la carta de despedida. Simple y llanamente, Rodolfo se había marchado con otra mujer. La decepción de Madame Bovary la llevó hasta enfermarse físicamente y no solo psicológicamente, sino también físicamente. Su esposo trataba de curarla, pero sabía que si la llevaba a París, se la llevaba a la ópera y a comprarle ropa, podía hacer que su esposa volviera a la vida. Y así fue. El esposo Charles Bovary la llevó a Emma, a París, y Emma otra vez sintió que su corazón latía, y en París se encontró con León, que acababa de terminar su carrera de jurisprudencia, y otra vez como una niña se empezó a enamorar, y al esposo le dijo que regresara al pueblo, que ella quería quedarse a hacer compras, y el esposo, muy noble o muy tonto, la dejó y ella pasó días y días en el hotel con León, con las promesas de casarse, de ser su esposa,
hasta que el león sintió miedo de una relación con una mujer demasiado apasionada. Y fue entonces que ella tuvo que regresar a casa otra vez a la depresión y a la soledad. Pero esta vez se dio cuenta de algo terrible, que la cantidad de obsequios que había hecho ella a sus amantes, tanto a León como a Rodolfo, la cantidad de gastos en ropa, en regalos, ahora le pasaban factura. Vino un señor llamado Lurox y le dijo que su deuda era extremadamente por los 80.000 francos. La desesperación de ella, ¿de dónde saco la plata? La amenaza de embargarle la casa, incluso de quitarle el título de médico a su esposo. Entonces ella, en su desesperación, buscó a sus amantes para que le ayuden a salir de la miseria, de ese lago donde se estaba hundiendo económicamente. León le dijo que no podía. Y Rodolfo apenas si la recordaba y dijo que estaba en quiebra y que tampoco podía devolverle ni siquiera los regalos que ella le había hecho. En resumen, Madame Bovary fue despreciada por sus amantes. El esposo aún le esperaba en casa con la hija. Él fue el único que se preocupaba en ella hasta altas horas de la noche, cuando ella retornaba y ya no quería ella hablar absolutamente con nadie, hasta que su crisis la llevó a buscar a un farmacéutico, y mientras el farmacéutico buscaba una medicina, Emma entró y agarró el frasco de arsénico y se lo tomó y tiró el frasco y empezó a correr. Sabía que le quedaban horas de vida. Ella ya no quería vivir. Había sido despreciada por sus amantes, había hundido al marido en la crisis económica e iba a perder la casa. No tenía ojos para ver a su esposo. Al llegar a la casa, aún su esposo la abrazó, la llevó a la cama y le dijo: voy a hacer lo posible y lo imposible para salvarte. Trajo al mejor médico del pueblo, pero en 4 días de gastos, no pudo impedir la muerte de Madame Bovary. Murió mientras él la lloraba con pasión. La novela no termina acá, sino tiene un final mucho más trágico. Cuando ya lo iban a sacar de casa, él encuentra un cofre con cartas. Él tenía la esperanza que esas cartas fueran para él, pero cuando abre las cartas, eran cartas que Emma dirigía a sus amantes, las cartas que los amantes le habían devuelto, donde decía: León, te amo con loca pasión. Rodolfo, estoy dispuesta a abandonar mi hogar, al marido a quien no amo, a mi hija a quien no amo por ti. Esas cartas fueron un puñal para Charles. Su corazón no resistió esa noche y murió estrujando las cartas. Al día siguiente, cuando su hija Berta fue a tocarle en la cama, el padre había muerto. Berta fue llevada a un orfanato. Madame Bovary es una novela realista porque nos analiza la pasión desde un punto de vista enfermizo. Emma Bovary o Madame Bovary es una mujer que toma la vida con una pasión extremada, bordeando la enfermedad. Muchas gracias y nos vemos en la próxima grabación.